Olá, eu sou Antônio Teoli, criador do projeto The Amazonic Sounds of Origins. Estou aqui na Costa Rica gravando os músicos e os instrumentos para esse magnífico projeto que estamos trabalhando juntos. Hoje estou aqui com Pipo. Pipe. Pipe. Pipe vai falar um pouquinho sobre seu trabalho e sobre seu magnífico instrumento. Pipe, muito gusto. Mucho gusto. ¿Cómo vas? ¿Quién eres, Pipe? Habla para las personas que están haciendo quién eres usted. Bueno, yo estuve muy metido en el mundo de la música y de la percusión hace muchos años. Y en esa época estuve buscando como instrumentos diferentes. Me gustaba mucho lo que era percusión. Estudié más guitarra, en realidad. Okay. Yo estudié mucho más guitarra. Pero la percusión me enamoró. Y una vez llegué a un lugar que mi papá hacía trabajos con un señor que se llamaba Baptista, que es el creador de la Baptunga. Y me llevó al sótano. Y yo vi la Baptunga y dije, ¡ay, qué es eso! Entonces yo le dije a Baptista, como, madre, no tengo plata, pero tengo tiempo. Entonces trabajé 2 meses ahí con la madera, ayudando en lo que fuera. Íbamos a hacer demostraciones de instrumentos en centros comerciales, todo. Y al final de esos 2 meses, que fueron las vacaciones de la U, me dio como pago la Baptunga y desde ahí la tengo. Hey, man. Você realmente trabalhou para ter esse instrumento? Sí, 2 meses. Oh, meu Deus. ¿Ese instrumento es hecho solamente con la madera o cómo es? Sí, él tiene varios materiales, que no sé bien. O sea, cuando yo estaba trabajando con él hicimos más como tumbadoras, bongoes y así. Y él tenía que lo tenía ahí como guardado y no le había dado mucha energía más. Y tiene varios materiales diferentes que hacen que le den diferentes sonidos, pero honestamente no sé cómo es que lo compone. Pero básicamente cada uno de estas caras tiene un sonido diferente. Si se le pega más cerquita del borde, se le tiene un sonido distinto. Si se le pega más en el centro, un sonido un poco más ciego. Y bueno, es como muy llamativa también. A mí lo que más me gustaba era que era como, ay, ¿qué es eso? Uno dice, ¿qué es? Es un juguete. Que ese instrumento solamente no apenas percusión, pero tienes las notas musicales. Sí, son como diferentes tonalidades. Yeah, sí. Exacto, son diferentes tonalidades que tiene y diferentes tamaños y diferentes maneras como de accesar. Entonces también depende como la mano. Si le pega un dedo, si le pega toda la mano, suena un poquito diferente. Muy bien. ¿Puedes tocar un poquito para las personas para saber cómo es el sonido? Sí, entonces es como se maneja la base y uno puede empezar a jugar con los lados. Más o menos así. So bello. Es muy versátil. Sí, yo consigo imaginar, bien usado para diferentes contextos, diferentes bandas, diferentes momentos. Muy bello el sonido. Sí. Y se puede también, yo lo he tocado a veces con varias personas. Entonces de repente una persona sienta allá, otra persona sienta acá y empieza a llamear. Eres un instrumento colaborativo para tocar. Muy bien. Sí, para pasarla bien. Magnífico. Sí. Para quien quiere conocer tu trabajo, ¿cómo las personas pueden conocer tu trabajo? Bueno, actualmente yo ya no me dedico tanto a la música como antes. Yo quería ser músico de manera profesional y después de eso me empecé a dedicar al yoga. Entonces ahora me dedico principalmente al yoga y en yoga hacemos cosas con música también. A veces sigo utilizando la música como herramienta, pero principalmente como un complemento a los eventos de yoga. Sí. En los eventos de yoga es algo como Pipe Yoga. Es como Pipe Yoga. Pipe Yoga, sí. Y ahí a veces traigo músicos ya más que se dedican 100% a la música y hacemos como eventos de sonido. Con Dani hemos hecho un par de eventos. Comprendo, Pipe, mucho gusto, parabéns pelo maravilloso trabajo. Muchas gracias por la invitación y por tener en cuenta aquí todos los instrumentos de Costa Rica, que está lindo que queden como perpetuados. Soy muy feliz por tener usted acá. Es un instrumento magnífico. Muchas gracias. Nos vemos en los otros vídeos. Pura vida. Pura vida. Gracias.